Bueno, en esta clase vamos a ver producción pecuaria, ganadería. Los contenidos son historia de la ganadería argentina, ganadería vacuna de carne, ganadería vacuna de leche, porcinos, ovinos y otras producciones menores. Vamos a comenzar entonces con la historia de la ganadería argentina. La realidad es que nuestra sociedad posee un muy fuerte vínculo con la actividad pecuaria y de allí está el concepto de aristocracia ganadera. Pero nuestra tradición en realidad se sustenta en animales que no son naturales de nuestro continente. En 1555 los hermanos Gois introducen al Paraguay, provenientes de Brasil, los primeros bovinos, 7 vacas y un toro. Estos animales son los que se difunden en ese territorio y luego pasan a nuestro país. Y también lo hacen desde el Alto Perú y desde Chile. Entonces, la población los pequeños o primeros pobladores asentados en Buenos Aires obtenían de los vacunos carne, cuero y cebos. En el siglo XVII aparecen las vaquerías, que eran las expediciones de caza bovina, y comienzan las exportaciones de cuero a España. En Buenos Aires, de 10.000 pobladores, solo 33 se dedicaban a la agricultura, es decir, que la Argentina comenzó siendo un país netamente ganadero, en el cual el precio de la tierra era mucho más, o el valor de la tierra era mayor para las explotaciones ganaderas. Equinos, perros, cimarrones y sequías lo que hacen es reducir la población de bovinos. Entonces los ovinos llegan como una especie más fácil de manejar y de múltiples propósitos. A los fines del siglo XVIII se construyen los primeros saladeros y la Argentina como colonia sentaba las bases de la producción ganadera. Desde 1850 a 1900 se produce la llamada merinización. Los merinos, seleccionados de España, Francia e Inglaterra, vienen a la Argentina a mejorar el ganado ovino criollo. Y entonces es en esa época en la cual la exportación de lana supera a la de cueros. En 1854 la invención del alambrado permitió no solo una clara delimitación de las propiedades, sino también un mejor manejo de los rodeos. Y también en el año 1883, la construcción del primer frigorífico marcó un cambio en el esquema de producción de nuestro país. El comienzo del siglo XX trajo consigo la difusión de las razas británicas, Shorton, Hereford y Aberdeen Angus. Aquí se produce la famosa tarquinización. ¿Por qué? Porque el primer reproductor que ingresó a nuestro país en 1823 de la raza Shorton se llamó Tarquino. Luego, unos años más tarde, llegó en 1862 el Hereford y en 1879 el otro famoso toro británico que se llamó Virtuoso, que fue de la raza Angus. Que en realidad, si bien el primer reproductor fue la raza Shorton, el que logró mejor adaptación
y el que hoy actualmente, la raza que hoy actualmente predomina, es la raza Angus. La crisis mundial del 30 difundió el autoabastecimiento de alimentos y se asienta la ganadería lechera en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. A partir de aquella época, de los años 30, la carne vacuna tiene como principal destino el mercado interno. Actualmente se consume aproximadamente 43-45 kilos de carne vacuna por individuo. La agricultura, el avance de la agricultura lo que hizo fue desplazar a la ganadería de sus zonas originales hacia zonas más marginales con suelos menos fértiles. Esto lo vamos a volver a tocar cuando veamos el precio de la tierra y las medidas de resultados. Vamos a ver por qué la agricultura desplazó a la ganadería vacuna hacia zonas más marginales. Entonces, vamos a definir producción pecuaria o ganadería. Vamos a empezar definiendo ganado. Ganado es todo animal doméstico que pasta en el campo. Y dentro de ellos vamos a tener domésticos, bovinos, ovinos, porcinos, avicultura, equinos y otras producciones. Dentro de los bovinos vamos a hacer una diferenciación entre los bovinos especialmente seleccionados para la producción de leche, y a eso los vamos a llamar bovinos de leche porque tienen características especiales, y dentro de la lechería vamos a trabajar con lo que son producciones de rodeo general para la obtención de leche propiamente dicha o la lechería para la producción de cabaña. La cabaña es la producción que se basa en obtener animales de pedigrí para luego ser comercializados. Y dentro de los bovinos de carne vamos a tener 3 tipos de explotaciones. La explotación de cría, el engorde y la cabaña. Y dentro del engorde vamos a tener el engorde intensivo, que le llamamos feedlot, y el engorde extensivo, que nosotros lo llamamos invernada. Esto tiene que ver con los productos que cada una de las actividades vuelca al mercado, que en las sucesivas diapositivas lo vamos a ir describiendo. Respecto de los bovinos, el origen de las actuales especies se divide básicamente en 2 géneros y especies. El Bos taurus europeo, el cual tiene su origen en las praderas, tanto las praderas británicas como las praderas del área continental europea. Y el Bos indicus asiático, que tiene origen en la sabana asiática. De los Bos taurus europeos, los podemos clasificar en 2. Los británicos, como son el Shorthorn o Shorton, Hereford y Aberdeen Angus, que son las 3 razas más importantes de bovinos de carne británicos en la Argentina. Y para leche, un bovino británico como lo es la raza Jersey. Y dentro de los Bos taurus europeos continentales tenemos Simmental, Limousin, Charolais, seleccionados para la producción de carne, como los más comunes, y Holando argentino, seleccionado para la producción de leche. Y dentro del Bos indicus asiático, el Brahman o Cebú y el Nelore.
Estas son las especies puras, digamos. Después vamos a ver que existen cruzas entre ellas. La producción de carne bovina consta fundamentalmente de dos etapas. Una primera etapa que es la que llamamos cría. Su principal finalidad es la de producir terneros. El producto de esta etapa, el producto de las empresas que le llamamos empresas de cría, es un ternero o ternera destetados. Y la segunda etapa tiene por objetivo llevar a esos terneros generados en la cría a el peso óptimo de faena para posterior consumo. Cuando esta etapa es desarrollada a campo, la segunda etapa, ¿no? Es desarrollada a campo y con una dieta cuyo principal componente es el pastoreo, vale decir que los animales están pastando libremente en el campo, se lo denomina invernada. Cuando esta segunda etapa se desarrolla a corral y el alimento principal de esos animales para lograr el peso óptimo de faena es alimento balanceado, se la denomina feedlot. En ambos casos, tanto en la invernada como en el feedlot, el producto terminado se llama novillito, novillo o vaquillona adecuadamente terminado, o lo que le decimos gordo, para ser faenado. Entonces, vamos a ver bovinos de carne. Vamos a hablar ahora entonces de la cría. El objetivo de la actividad cría, o sea, el objetivo de las empresas agropecuarias cuya producción se denomina cría, es la producción de terneros. Su objetivo principal es vender terneros. Entonces, las empresas agropecuarias que hacen cría tienen vacas y toros. Las metas es obtener un ternero por año, la mayor cantidad de terneros por vida de la vaca, el mayor peso posible por ternero producido. La época de servicio es noviembre-diciembre aproximadamente. La gestación de una vaca es de 9 meses. Se utilizan cada 100 vacas entre 3 y 4 toros, o también se puede utilizar inseminación artificial. En líneas generales, en los campos extensivos, donde hay grandes superficies, es muy común que se utilicen toros. En establecimientos un poquito más intensivos o con mayor tecnificación se utiliza la inseminación artificial. El destete de los animales es a los 6 o 7 meses con un valor promedio, un quilaje promedio de 170 kilos. Mayor quilaje lo obtienen siempre los machos y un poquito de menor quilaje las hembras. El destete es en abril-mayo. En ese momento lo que se produce es la llamada yerra. En la yerra se castran los machos y luego se venden los animales a la segunda etapa, que es la etapa de invernada. Las terneras, algunas se venden y otras quedan para reposición. Y esas hembras se siguen engordando, se llaman vaquillonas, y se siguen engordando se siguen engordando aproximadamente hasta los 2 años, 2 años y medio, que adquieren un peso de 350 kilos, que es el peso óptimo para realizar el servicio. La vida útil de una vaca, aproximadamente 5 a 6 pariciones, 7-8 años, aunque puede depender, básicamente depende de sus piezas dentarias, ¿no? Porque
si las piezas dentarias están muy dañadas, obviamente no puede alimentarse correctamente, por ende, si no puede alimentarse correctamente, baja el índice de procree y no es productiva. Estas hembras y machos, y incluso los terneros, tienen que ser controlados sanitariamente. A ese costo o ese gasto le denominamos sanidad, que normalmente es un 3% del costo de producción. Y el costo de alimentación representa más o menos entre un 20 o un 40%. La principal zona de producción de la cría es la cuenca del Salado. ¿Por qué? Porque son suelos pobres, son suelos bajos, anegadizos, que no permiten una agricultura eficiente. Y la vaca es capaz de alimentarse con los pastos naturales de la zona y criar al ternero. Se trabaja con razas británicas, como dije, la más común en la cuenca del Salado es el Angus, el Aberdeen Angus. Puede ser negro o colorado, lo más común es que sean Aberdeen Angus negros. Esta actividad históricamente fue extensiva, basada en pastos naturales. Y para seguir avanzando tenemos que afianzar algunos conceptos, como es el concepto de carga animal. ¿Por qué es importante el concepto de carga animal? Porque cuando ustedes tengan que tasar un establecimiento agropecuario y les dicen es un campo de cría, les va a importar mucho la carga animal, porque la carga animal está directamente relacionada con la calidad del suelo. Y la calidad del suelo está directamente relacionada con el precio que ustedes pueden darle a ese bien a la hora de la comercialización. Entonces, la carga animal es el número de animales por unidad de superficie que puede soportar un campo. Se lo puede expresar como cabezas por hectárea o equivalente vaca por hectárea. Es un aspecto muy importante de manejo, y es en gran parte el que define la producción del rodeo y la estabilidad económica. Cada animal, a su vez, tiene distintos requerimientos alimenticios en función del momento en el cual se encuentra. Tal es así que, por supuesto, un ternero tiene menor cantidad de requerimientos alimenticios que un toro, que una vaca o que una vaquillona. Entonces, como cada animal tiene distintos requerimientos alimenticios, se crea una unidad patrón llamada equivalente vaca. ¿Y qué es el equivalente vaca? El equivalente vaca es el promedio anual diario de los requerimientos de una vaca de 400 kilos de peso en condiciones de pastoreo que gesta los últimos 6 meses del ternero y lo cría hasta el destete a los 6 meses de edad y cría a otro ternero al destete a los 6 meses de edad con 160 kilos, incluyendo el forraje consumido por el ternero. Por ejemplo, hay tablas que determinan cuántas ovejas, cuántos novillos, cuántos toros, cuántas vaquillonas equivalen a una equivalente vaca. Por ejemplo, un toro puede ser 1,2 o 1,4 equivalente vaca, lo que significa que para mantenerse necesita más alimentación. O sea, si una vaca, la vaca es la unidad patrón, la vaca es un equivalente vaca. El toro necesita más equivalente vaca. Entonces, un toro es 1,2 equivalente vaca, o sea, 0,2 más que una vaca de 400 kilos. Bueno, el equivalente vaca relaciona con la cantidad del suelo ganadero. Entonces decimos, por ejemplo, que en suelos pobres de una región
pueden soportar 0,5 equivalente vaca por hectárea en Cuenca del Salado. Hay suelos más pobres que por ahí pueden soportar 0,1 equivalente vaca por hectárea por año. Eso quiere decir que yo voy a necesitar, si puede soportar 0,5 equivalente vaca por hectárea por año, voy a necesitar 2 hectáreas por vaca. Entonces un campo de 100 hectáreas voy a poder poner solamente 50 animales. Y suelos mejores pueden soportar un equivalente vaca por hectárea por año. Por lo cual conocer este concepto es importante para caracterizar la calidad del suelo ganadero. Por supuesto, un campo que soporta 0,5 equivalente vaca por hectárea por año va a valer menos que un suelo que soporta un equivalente vaca por hectárea por año. Esto siempre, el equivalente vaca se refiere al pastizal natural. Si yo después siembro pastos para darle de comer a los animales, el campo va a tener más valor porque va a poder soportar más animales. Por ende va a poder producir más terneros y por ende va a producir más ingresos. Y acá justamente está un poquitito resumido y mucho más claro cómo sería la evolución, ¿sí?, de una producción de cría. Noviembre y diciembre el servicio. Acá estaríamos teniendo a las vacas con los toros. Noviembre y diciembre sería el servicio. En febrero, marzo se hace tacto para ver si hay cuántas de las vacas están preñadas y cuántas no. Las que no están preñadas, bueno, se trata de ver por qué y si tienen alguna enfermedad, se descartan. O se les puede dar otra posibilidad. Abril, mayo, junio, julio, en el mes 9 aproximadamente, se produce, las pariciones se producen en agosto, septiembre. Si este es el primer mes, en julio, agosto, septiembre, se producen las pariciones. Esto es normalmente para un servicio de primavera. Y después, octubre, noviembre, en noviembre, diciembre se vuelve a servir la vaca, en este caso la vaca, en agosto, septiembre tenemos, que vemos en el campo, normalmente vacas con terneritos al pie, y después, bueno, en noviembre, diciembre se vuelven a servir estas vacas. Vale decir que las vacas van a estar amamantando noviembre, diciembre, enero y febrero. Las vacas van a estar amamantando, ¿sí?, al ternerito del ejercicio anterior, al ternerito que se sembró en el año, bueno, en este caso del 2018, y a su vez están gestando el nuevo ternero, que van a ser 9 meses después. Este es un momento de gran requerimiento, toda esta época es un momento de gran requerimiento de los animales y por eso que debe coincidir con los meses de primavera-verano, que son los meses en los cuales el pasto normalmente tiene un mejor crecimiento. Noviembre, diciembre, enero y bueno, en febrero, marzo se produce el destete de los animales servidos el año pasado y paridos en agosto, septiembre. Y lo que tenemos acá en febrero, marzo es vacas gestando y ya vacas destetadas. Las vacas que destetaron los terneros. Tenemos terneros entre 160 a 170 kilos. Estos terneros son los que se venden a los invernadores para continuar el ciclo de engorde si en el campo no hay pasto suficiente. Bueno, acá tenemos una página muy interesante, si a ustedes les interesa,
porque bueno, por ahí les toca tasar o hacer remate de hacienda. Entonces, bueno, la página, hay muchas páginas, ¿no? Pero bueno, esta Entre Surcos y Corrales es una página muy interesante que tiene precios de referencia de los reproductores, tanto de vacas, de toros, vaquillonas, etcétera, que son los que se compran para producir en la actividad de cría. Y después pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de invernada. En esta etapa, en la etapa de invernada, el objetivo es la venta de animales terminados para la faena. Y acá la meta es mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. O sea, tratar de llegar, de aumentar lo más posible en el menor tiempo. Bueno, el ciclo productivo depende de la categoría y del tipo de animal. Normalmente los novillitos, los animales británicos que entran con un peso de 180 kilos y salen con 400 kilos, la duración de la invernada es de 12 meses. Si los animales son continentales, que son más pesados, tienen un peso de salida un poquito mayor y se va alargando el tiempo. Esto es la ganancia diaria de peso. En promedio, los animales que engordan en pasturas naturales o en pasturas implantadas, pero a campo, tienen una ganancia diaria promedio de 600 gramos por día. Por supuesto que hay épocas en las que ganan un poco más y hay épocas en las que ganan un poco menos. La alimentación acá, en la invernada, juega un papel fundamental. Y es por eso que en campos muy malos no son aptos para la invernada, porque lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que lleguen al peso de faena lo antes posible. De ahí que campos mejores se destinan a la invernada. Y para eso se hacen pasturas implantadas, se siembran verdeos de verano o de invierno, se les da silo, se les dan fardos, rollos, granos o subproductos de otras actividades. Entonces, la zona de producción es zonas en las cuales las tierras tienen mejor calidad. Sin llegar a ser agrícolas, están en cuanto a clasificación de suelos, si hablamos de las tierras agrícolas con clase 1 y clase 2, bueno, las tierras ganaderas de invernada, podríamos hablar de clase 3, clase 4, y a veces también en muchos campos agrícolas se integra esta actividad para rotar los potreros. Tradicionalmente se la ubicaba al oeste de la provincia de Buenos Aires y noreste de La Pampa, con suelos francoarenosos y clima seco. Hoy por hoy la distribución es más heterogénea. En cuanto a la alimentación, bueno, acá tenemos lo que dije, ¿no? ¿Qué se les da? Verdeo. ¿Qué es el verdeo? El verdeo es la siembra de una especie sola, que puede ser de verano o de invierno, y que dura un tiempo, 4, 5, 6 meses. Lo que hace es dar una explosión de forraje en un momento determinado y entonces se trabaja con alambrado eléctrico, por supuesto, y alta carga en poco tiempo. Los verdeos de invierno más comunes son la avena, el ryegrass, y los verdeos de verano más comunes son el sorgo, la moa, la soja de pastoreo, básicamente. Después tenemos la pastura. La pastura, a diferencia del verdeo, si ustedes
se puede ver un poquitito mejor en la fotografía, la pastura no es una sola especie, sino que es una mezcla de especies, tanto gramíneas, que son las que tienen hojitas acintadas, como leguminosas. En este caso tenemos tréboles, o bueno, acá hay tréboles nada más, pero bueno, una de las leguminosas más conocidas es la alfalfa. Entonces la pastura es una mezcla de gramíneas y leguminosas. Y la pastura no se siembra todos los años, se siembra un año y con tratamientos, con fertilizaciones, con desmalezadas, para sacar los yuyos que no corresponden, se la mantiene durante 4 o 5 años. Entonces la pastura es una inversión, ¿sí?, que le mejora el precio del campo. Después tenemos silos. Esto normalmente se hace silo de planta entera o silo de, por ejemplo, se pueden hacer silos de maíz o de sorgo, y se los deja para darle de comer a los animales. Rollos, esto es muy común, los van a ver. Los rollos pueden ser de pastura, pueden ser rollos de verdeos, de verano como la moa, o pueden ser también rollos de campo natural. Y estos, que son cuadraditos, son los fardos. Todas estas, todo esto se utiliza y es muy común para la alimentación en la etapa del engorde. Entonces, ¿cómo es la invernada? Partimos de febrero y marzo con el destete, vienen los terneritos de 160 a 170 kilos más o menos, 180, bueno, depende, las hembras siempre con menos quilaje, los machos con un poquito más de quilaje, y se les da de comer. Posiblemente se los tiene que suplementar en los meses de invierno, y ya en septiembre, octubre pueden comer la pastura o campo natural, y al año podemos tener, todo depende del año como viene, podemos tener lo que se llama novillito o vaquillona, que está entre 369 y 379 kilos. Si yo lo quiero llevar a un engorde de más kilos, bueno, lo dejo más meses, pero normalmente en 12 meses, con una ganancia diaria de 600 gramos por día, puedo pasar de 160 a 370 kilos más o menos. Y ahí tenemos el novillito o la vaquillona. El grueso de la invernada está formada por animales machos, y una proporción menor está formado por animales hembra. ¿Por qué? Porque de las hembras que nacen en el rodeo, yo tengo que guardar siempre una proporción para poder descartar o vender las vacas viejas. Entonces, la invernada en líneas, digamos que tiene un mayor porcentaje de machos y un menor porcentaje de hembras. Debería tenerlo. Y si la cría y la invernada se producen en el mismo campo, a la actividad o a la empresa agropecuaria que hace eso, que hace cría más invernada, le llamamos actividad o empresa agropecuaria que hace ciclo completo. La diferencia está en que los terneros no se venden al destete, sino que pasan al mismo campo, a zonas más productivas, y entonces se venden a los 3 años y medio como novillito o vaquillona. Bueno, y acá la invernada, esta es la página donde uno puede consultar precios, que es el mercado agroganadero de Cañuelas.
En la página anterior, entre surcos y corrales, lo que nosotros tenemos son precios de referencia de reproductores para la actividad de cría. Pero si yo quiero o estoy en una empresa agropecuaria que vende animales gordos, me tengo que ir al mercado agroganadero de Cañuelas. Y ahí veo los precios actuales, los promedios, la mediana, incluso puedo verlo de un día en particular o de un mes para ver cómo va la tendencia. Y por supuesto que los animales, los novillos, los precios van en función del quilaje. Cuanto más pesados son un poquito más baratos por kilo, pero por supuesto que se obtiene más por el animal, ¿no? Pero por kilo son más baratos. Un ternero, que no se vende acá en el mercado ganadero de Cañuelas, el ternero se vende en las ferias locales, por unidades, por quilaje, tiene un mayor precio. Cuanto más quilaje tenemos, el precio por unidad, por kilo, es menor. Ahora, por el total del animal, no. Bueno, y acá tenemos varias categorías también, ¿no? De 430 a 460, 460 a 490, 490 a 520, más de 520, novillos regulares. Bueno, eso lo pueden explorar ustedes perfectamente. De hecho, esta diapositiva es bastante vieja, es del año 2022, en el cual armé la presentación. Y después, otra de la segunda etapa, pero que es más corta en el tiempo, pero también que tiene que ver con el engorde, es el feedlot, que es un engorde a corral. Y en este caso estamos hablando de una empresa de tipo intensiva, a diferencia de lo que es la cría, la invernada y el ciclo completo en las empresas ganaderas de tipo extensivo. Es un término inglés de uso corriente para designar la versión contemporánea de lo que en antaño eran los corrales de engorde de ganado. El feedlot o engorde a corral surge por la necesidad de intensificar la producción. ¿Por qué? Porque el corrimiento de las fronteras agrícolas, como dijimos, primero, Argentina es un país que consume mucha carne vacuna y la agricultura fue desplazando gradualmente la producción ganadera hacia tierras menos ricas. Pero la ganadería, lejos de desaparecer, sigue en auge. Aún hoy, con toda el crecimiento del veganismo y el vegetarianismo, todavía el público argentino es gran consumidor de carne vacuna, ¿no? Entonces, bueno, había que buscar alternativas o estrategias para mantener al ganado. De ahí que se crean los feedlots o engordes a corral. Bueno, en cuanto a las regiones productivas, el 39% de las cabezas de ganado están en provincia de Buenos Aires, el 10% en Santa Fe, el 8% en Corrientes. Esta es la zona de la primera división territorial. Luego le sigue la segunda división territorial, formada por Entre Ríos, Formosa, Chaco, Córdoba, San Luis y La Pampa. Y después la tercera división territorial, que ubica las provincias de Río Negro, Chubut, Santiago del Estero, Salta y Catamarca y Mendoza, perdón.
En cuanto a cadena bovina, 2 páginas interesantes son el mercado de exportación, que es esa página, y para ver un poquitito el mercado interno tenemos la página de argentina.gov.ar, agricultura, ganadería, que espero que no se haya caído en estos momentos, porque hay varias de las páginas a nivel provincial o nacional que están caídas.